Buen día, queridos hermanos. Hoy amanecimos maravillosamente bien, con la alegría del Señor. Aunque nos ataquen, aunque nos digan lo que digan, nada podrá pararnos el amor que le tenemos a Dios, que siempre nos llena de su Santo Espíritu para tener la alegría, el entendimiento, el conocimiento que el Señor quiere que hagamos nosotros con su trabajo. Hoy miércoles 4 de septiembre tenemos una fiesta, ¿verdad? Una feria. Y es que celebramos en el día de hoy de Santa Rosa de Palermo, Santa Rosalía de Palermo. Ella nació en esta ciudad y vivió durante algunos años en la corte de la reina Margarita, esposa del rey Guillermo I de Sicilia, en el 1154 y el 1166. La reina le regaló el Monte Peregrino, donde vivió una vida de oración, contemplación y penitencia, alejada del ruido del mundo. Allí murió en 1620, después de haber peregrinado por otros lugares más desiertos, a ejemplo de los anacoretas. Es patrona de Palermo, Italia, y protectora contra las enfermedades infecciosas y las pestes, fiel intercesora en los momentos más difíciles. Así que el día de hoy tenemos esa festividad en nuestra iglesia santa católica, la Santa Rosalía de Palermo, Italia. Bien, queridos hermanos, vamos también a tomar en cuenta en esta reflexión de la palabra por nuestros hermanos enfermos, por Andreina Guerrero, José Luis Guerrero, Virginia Pérez de Hernández, Pina Josefina Quintero, Ali Pérez, María Méndez, Carmen Márquez, Carmen Mantilla, Iris Ortiz y Emiro, Sara, la esposa de Agapito, Lázaro Roa, por nuestra hermana Custodia y también por nuestra hermana María Martínez, para que el Señor le dé la fortaleza para seguir adelante y que en todos los proyectos que se hagan sean prósperos para todos nosotros aquí y a todos los que están escuchando esta reflexión. Y una bendición muy grande para este pueblo de Capitanejo, de Barinas y toda Venezuela y todo el mundo donde ven esta reflexión de la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, el Evangelio está tomado hoy de Lucas capítulo 4, versículo 38 al 40. Y comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no lo dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando a donde estaba, intentaba retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí dice realmente lo que Jesús vino aquí a la tierra, ¿sí? Pero el primer momento que estamos viendo aquí nosotros es que cuando Jesús, al salir de la sinagoga, fue y entró en la casa de Simón. Y en la casa de Simón estaba la suegra y estaba enferma. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Tenía que rogar por ella, y inclinado sobre ella, increpó la fiebre y se le pasó. Y ella, y levantándose de la salud que Dios le había reparado, se puso a servirles. Y no solo con eso, sino que también aquí, al ponerse el sol, todos cuantos realmente estaban enfermos con diversas dolencias se lo llevan a ver. Después que vieron ese gran poder que tenía Jesús de pasar su mano sanadora por todos esos hermanos que realmente estaban enfermos, ¿verdad?
Recuerden que la causa de la enfermedad también es causa del pecado y eso produce en cada uno de nosotros, ¿sí? O también cuando el diablo quiere destruir a una persona que trabaja por Dios, más lo ataca e inventa cualquier cosa para destruir lo que son los servidores de Dios. Y calumnia. Y pasa mucho. Fíjense que en el tiempo de Jesús, al principio todos los amaban, querían a Jesús, es Jesús para acá, Jesús para allá, y que con la predicación era muy bonito lo que explicaba para entender la palabra de Dios. Y de repente se voltearon y cambiaron porque estaba predicando la palabra y estaba predicando la verdad. Y los mismos sacerdotes de aquel tiempo lo pusieron en contra de Jesús porque estaban cuidando una parcela allí. Busquen para que vean, hermanos, en el Evangelio qué es lo que pasaba a los sacerdotes contra Jesús. Siempre buscaban cuidar su parcela. Y como veían que Jesús arrastraba gente con él porque le predicaba y estaba de parte de Dios y que por supuesto es el Hijo de Dios, y los sacerdotes se sentían celos porque le estaban quitando a la gente. Y en nuestro tiempo puede pasar algo así parecido. Pero el Señor sabe que a quién de verdad nosotros debemos seguir. Y no debemos seguir a hombres, debemos seguir a Jesucristo, debemos seguir a Dios. No por lo que predica bonito, no porque si ya tiene los dones de sanación, sino porque nosotros confiamos en Dios y que confiamos en los enviados que Jesús manda. Y eso es lo que resalta aquí en esta parte de nosotros cuando decía, al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo andaba buscando y llegaba donde estaba Jesús. Pero sobre todo decía aquí, pero Él les dijo, escuchen con atención, pero Él les dijo, es decir, a nosotros, es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda Judea. Hay dos cosas muy importantes, queridos hermanos, y tú si eres un servidor de Dios también, y que conoces la palabra y la tradición de la iglesia, desde el momento en que Jesús y con sus apóstoles siempre envió a que proclamáramos en la palabra de Dios, proclamáramos la palabra de Dios a todo el mundo y a todas partes, porque hay mucha sed de la palabra de Dios. Hay que ir a esos hermanos y invitarlos y predicarles para que su fe aumente, su fe se mantenga, pero en Dios, no en los hombres, ¿sí? Porque a veces podemos perder ese punto, esa visión, ¿verdad? De ayudar a la gente para eso, sino que solamente es para mantener a nosotros ahí como que es un poder, y Dios no nos manda para eso. El poder lo tiene Dios, más nadie. Nosotros somos humanos, frágiles, creación de Dios. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y el Señor nos dice aquí muy claramente que nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios como Él lo hizo y como Él envió y como los apóstoles, sus seguidores, lo estaban haciendo. Queridos hermanos, si nosotros fuéramos una persona aferrada verdaderamente a Dios, no con fanatismo, ojo, cuidado con eso, ¿sí? Sino que realmente consciente de todo eso, el Señor va a mostrar su poder y nos va a utilizar como instrumento de nosotros para ayudar a aquellos hermanos realmente que andan dolencia, enfermedades, y levantarlos con el poder de Dios, no el poder mío, el poder de Dios, ¿sí? Y el Señor hará muchas cosas maravillosas en nosotros, pero nosotros siempre colocándonos como instrumento. No soy yo el que hago el milagro, no soy yo el que yo sano, no soy yo, no, es Dios. Siempre cuando nosotros con mucha humildad y sencillez le llegamos al pueblo, le llegamos a la gente, le llegamos a nuestros hermanos, que nosotros simplemente somos instrumentos. Y si Dios se manifiesta con nosotros como instrumentos, a nosotros imponerle la mano o a alguien, a alguna persona allí para sanarlo, no soy yo, es Dios que está utilizándote, me está utilizando a mí como instrumento de Él. Y que después de eso ellos le den la gloria de Dios en la iglesia. Es lo que el Señor nos pide y nosotros podemos hacerlo. Y aquí veamos que, recordemos que Pedro, como sucesor de Pedro, valga la redundancia,
Pedro, como sucesor de Cristo, ¿verdad? Es lo correcto, corrijo, que es el primer papa. Y ese primer papa era casado también, porque ahí lo dice la palabra de Dios. Lo pueden buscar ustedes ahí en Lucas 4, que tenía su suegra, ¿sí? Y entonces, y muchas historias. Aquí tenemos que hablar después de eso un poco con tiempo de todo eso. Pero sí, hermanos, tenemos que hacer todo eso. Tenemos que lo que el Señor nos manda, la tarea, predicar la palabra de Dios a los pobres, como lo decía ayer y antier, a toda criatura, y ser instrumento de Dios, no ser protagonista. El protagonista de nuestra vida es Dios. Aprendamos eso, ¿sí? No los hombres, es Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda, no el hombre. Tengamos claro eso y mucho cuidado. Y pidamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe por todo ese caminar que el Señor tiene como una misión a cada uno de nosotros. Pidamos la fortaleza, la perseverancia y la constancia de ser siempre fieles a Dios, no al hombre, a Dios, ¿sí? Y tengamos los oídos abiertos, cuáles son las cosas que vienen de Dios y cuáles son las cosas que vienen del hombre, del mundo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, queridos hermanos, les invitamos entonces para que hagamos todo ese trabajo por nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, hagamos el bien y no miremos a quién. Que Dios les bendiga y feliz día para todos ustedes. Dios les bendiga.